Padre, gracias te damos por la oportunidad de acercarnos a ti, de aprender de tu palabra y crecer conforme a ella. Señor, hoy nos presentamos delante tuyo, Señor, para que tú hables a nuestras vidas. Señor, como aprendíamos hace 8 días, primeramente permítenos examinarnos a nosotros mismos conforme a tu palabra, Señor. Permítenos renovar nuestra mente para poder entender tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Usa mi vida, Señor, para hablar a tu congregación, a tu iglesia, y permite que cada día sus vidas sean edificadas conforme a tu precioso propósito en cada uno de ellos. Te pedimos cada cosa en tu precioso nombre, Jesús. Amén. ¿De qué estamos hablando en febrero? Responsabilidad, muchas gracias. ¿De qué estamos hablando en febrero? Responsabilidad, muchas gracias. Estamos hablando de la responsabilidad y hace 8 días hablamos de la responsabilidad humana, la responsabilidad personal, ¿cierto? La que yo tengo respecto a mi vida, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar un poco de la responsabilidad que yo tengo en la iglesia. Y para eso vamos a estar hablando de la membresía de la iglesia. Quiero hacer una pregunta. Levante las manos los que son miembros de esta iglesia. Muy bien, muchos lo levantaron, otros sí, otros no. Algunos se preguntaron qué es la membresía de la iglesia, ¿cierto? Vamos a empezar hablando de algo más sencillo. Bueno, hablemos lo que es la responsabilidad. La responsabilidad es el deber de hacer cargo de las consecuencias sobre uno mismo y o sobre otros de las acciones que uno decide emprender. Ya hablamos de las acciones de nosotros mismos hace 8 días. Hoy vamos a hablar de las acciones que nosotros tenemos que tener con los demás, ¿cierto? En este caso de la iglesia. ¿Alguien alguna vez ha estado en una membresía? Sí, ¿cierto? Pues sería como raro que usted nunca haya estado en una membresía, ¿cierto? Porque está la membresía del gimnasio, la membresía de la Junta de Acción Comunal del barrio, ¿cierto? O de los apartamentos, está la junta o la membresía de los padres, ¿cierto? Y hay un montón de membresías, o hay cosas que no específicamente se llamen membresía, pero se manejan o se llevan a entender como una membresía. Un ejemplo, podemos verlo. Yo soy miembro de Mazda, yo hago parte del equipo de trabajo de Mazda, ¿cierto? Y yo tengo que identificarme como mecánico de Mazda. Yo no soy mecánico de Toyota, yo no soy mecánico de Subaru, yo soy mecánico de Mazda, por lo cual yo hago parte de ellos. Cuando nosotros hablamos de membresías, ¿cierto? Pues uno recibe unos derechos, pero uno también tiene unos deberes. Y esos deberes o responsabilidades es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. En un gimnasio, ¿cuál es la principal responsabilidad? Pagar, ¿cierto? En teoría debería ser ir, pero lastimosamente muchos resultamos más pagando que yendo, ¿cierto? Tristemente. En una membresía de padres o si usted es miembro de la junta de padres, ¿usted qué tiene que hacer principalmente? Asistir y velar por las actividades de los niños, ¿cierto? Y así, cada una tiene ciertas cosas, ciertos patrones. Pues resulta que en la iglesia también hay una membresía. Algunas iglesias, estas membresías están muy expuestas. Algunos otros las manejan muy internas y algunos otros no hay nada, ¿cierto? Sencillamente no hay una organización y no hay tal cosa. 1 Corintios 12, 12 al 13, abran sus Biblias, por favor. Primera de Corintios 12, 12 al 13 dice, desde la Nueva Versión Internacional: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo.
todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quiero leerles de otra versión, ¿cierto?, de la lenguaje actual, y esta dice: la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano, está compuesta de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otras son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo, para formar solo una iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Acá vamos a encontrar un concepto, y es la iglesia o el cuerpo de Cristo. Algunos todavía tal vez no tenemos ese concepto primario de la iglesia, ¿cierto? Y para nosotros tal vez referirnos a la iglesia es referirnos al edificio, y resulta que la iglesia es el cuerpo de Cristo, o todos en los que están en Él, en Cristo, ¿cierto? Ese es un concepto más próximo. Este es un edificio, como ya lo he dicho muchas veces. Si nos vamos a un parque, allá está la iglesia. Si nos vamos a la casa, allá está la iglesia. Donde estemos nosotros, va a estar la iglesia o el cuerpo de Cristo. Algo lo cual dice acá, ¿cierto?, según lo que podemos leer en Corintios y en muchos otros pasajes, es que ¿quiénes pertenecen al cuerpo de Cristo o quiénes son miembros del cuerpo de Cristo? ¿Todo el mundo? Específicamente acá nos habla del bautizo, y bautizo como una muestra de la salvación, de una obediencia, ¿cierto? Recordemos que el bautizo no da salvación, ¿cierto? Es la fe únicamente. Pero como lo he hablado muchas veces, el primer acto de obediencia de un hijo de Dios que acepta el evangelio, que se arrepiente y vuelve a Dios, es el bautizo, ¿cierto? Entonces, hablamos de que Dios, ¿cierto?, esos son los miembros. Y acá es donde yo empiezo a preguntarle a usted, examínese, ¿cierto? Porque vamos a ver 8 cosas o 8 responsabilidades que tiene un cristiano dentro de la iglesia. Y aunque nosotros, esta iglesia, Living Stones, no tiene una membresía pública, es decir, a usted no le dicen cómo hacerse miembro, porque algunas iglesias sí lo tienen, y no es antibíblico, de hecho que tiene mucha postura bíblica, porque permite diferenciar quiénes realmente han creído en el evangelio y quiénes no, y quiénes tienen que llevar otros procesos. Nosotros la tenemos de una manera más interna para poder organizar la iglesia. Cuando hablamos de organizar a la iglesia, es necesario conocer quiénes realmente son miembros y quiénes no. Cuando vemos aquí en Primera de Corintios, ¿cierto?, vemos que lo importante es estar en Cristo, ¿cierto? Y parte de estar en Cristo, ¿cierto?, es entender que todos pertenecemos a una iglesia general, que es en Cristo, pero nosotros venimos a una iglesia local que tiene una manera de hacer las cosas, que tiene una manera de celebrar, una manera de aprender y de llevar la iglesia, ¿cierto? Y ahí pues entramos en otros términos que no es el día de hoy. Entonces, primera cosa que hace un miembro de la iglesia, ¿cierto? Bueno, entendamos, un miembro de la iglesia debe ser parte del cuerpo de Cristo, y para ser parte del cuerpo de Cristo, yo debo haber recibido el evangelio, lo debía haber creído, debía haberme arrepentido de mis acciones, de mis pecados, y haber vuelto a Dios. Ese es el inicio. Todo lo demás es un acto soberano que Dios hace en la vida del pecador, pero esto se hace o se refleja también en el bautizo. Cuando usted delante de sus hermanos y de su congregación, usted acepta que realmente ha decidido seguir a Cristo. ¿Listo?
Entonces, dentro de eso, primer aspecto primera responsabilidad de un miembro de la iglesia, asistir a la iglesia con regularidad. Y acá la palabra es compromiso. Su compromiso no es conmigo, como algunos muchas veces lo manifiestan, ¿cierto? Como muchas veces le dicen a uno, pastor, no voy a ir, qué pena. No hay problema, yo voy a estar acá. Y si usted viene, no viene, yo lo voy a abrazar igual, ¿cierto? Pero el compromiso es con Cristo. Hebreos 10, 23 al 25 es muy conocido, ¿cierto? Pero voy a leer el versículo anterior, porque siempre hablamos de no dejar de congregarse. Es que en Hebreos dice que no dejemos de congregarnos. ¿Pero por qué? Si uno lee solo un versículo atrás, ¿cierto? Dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. No dejemos de congregarnos, pero si entendemos un poco más, principalmente es para nosotros prevalecer en la fe, para mantenernos en la fe. El más beneficiado de no dejar de congregarse es usted, ¿cierto? Diga, yo soy el más beneficiado. Si usted no viene, créame que yo lo voy a extrañar. Y yo hay personas que yo les digo, no se haga extrañar tanto, ¿cierto? Y es una manera de decirle como te vemos, no has venido. Pero entienda que con usted o sin usted, la iglesia sigue. Así como si yo no vengo, la iglesia sigue. Y en diciembre pasa algo y es que tomamos vacaciones y vacaciones espirituales también muchas veces. Lo cual está bien descansar, pero la palabra de Dios dice que nos mantengamos firmes. Y parte de mantenernos firmes es congregarnos. ¿Y por qué congregarnos es tan importante? Porque nadie sabe cuándo viene el día malo. Y usted no sabe cuándo usted necesita una palabra de un hermano. Y lo hablábamos hace 8 días. Acá es muy fácil venir y hablar de los errores de los demás, pero primeramente tenemos que ver nuestra responsabilidad delante de Dios, ¿cierto? No dejar de congregarse. Y usted puede decir, pastor, pero, no hay problema. Saque los peros que usted tenga, yo no le voy a decir, ¿cierto? Pero la palabra de Dios nos enseña que no debemos dejar de congregarnos. ¿Y por qué es fundamental para un miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no dejar de congregarse? Porque cada vez que nos vamos dejando de congregar, se van enfriando nuestros corazones. ¿Alguna vez levante la mano el que ha venido feliz y contento a la iglesia? ¿Alguna vez levante la mano el que ha venido triste y enojado a la iglesia? Levante la mano el que ha venido peleado con su esposo. El que ha venido, y un montón de circunstancias, ¿cierto? Pero también levante la mano el que aquí ha descansado y ha podido encontrar paz. Y ha podido encontrar una palabra de aliento para seguir, ¿cierto? Estoy completamente seguro que lo hemos hecho. Porque ese es el vivir en comunidad. Ese es el vivir abrazado por una familia espiritual. Eso es vivir en el cuerpo de Cristo. Podría extenderme, pero no lo quiero hacer porque tengo muchos puntos de qué hablar. Segundo punto, segunda responsabilidad, ayudar a preservar el evangelio. Esto implica estudiar la palabra. Y en esta, mis queridos hermanos, en esta sí que fallamos, muchísimo. Y no solo en el acto personal de estudiar la palabra, sino en el acto de mirar qué me están predicando y qué me están diciendo, ¿cierto? Acá hay una frase muy linda, ¿cierto? Y es, pastor, yo confío en lo que usted me dice porque usted sabe lo que está diciendo. Y si no sé lo que le estoy diciendo, y si estoy equivocado, Gálatas 1, 6 al 7. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo.
Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siempre engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Uno pensaría que acá Pablo está exhortando a los líderes, está exhortando a los pastores, pero no, está exhortando a los fieles, a los creyentes, a la congregación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque han creído algo diferente a lo que es el evangelio. Y algo que me encanta preguntar, y desde el año pasado lo tengo muy de preguntar, ¿qué es el evangelio? Cuénteme el evangelio. Cuando me dan la oportunidad de decir, coménteme qué es el evangelio, ¿cierto? Me pregunto y me doy cuenta que muchas veces aún no tenemos claro qué es el evangelio, ¿cierto? Y nuevamente, mi responsabilidad ha sido enseñar, lo he hecho, acompañar, lo he hecho, estar dispuesto, lo he estado, pero hay una responsabilidad suya en estudiar la palabra que yo no lo puedo hacer. Es su responsabilidad, usted lo tiene que hacer. Y en ese sentido, lo que pase aquí es responsabilidad suyo de mirar realmente si es aplicable y si es completamente conforme a lo que la Biblia dice. Y eso es algo de lo cual hay muchas iglesias muy grandes, llenas de personas, pero que no predican una sana doctrina o no predican lo que la Biblia dice. Y usted puede decir, pastor, pero tiene muchas personas. Y es muy fácil convencer con las palabras. Y es muy fácil convencer cuando usted no abre la Biblia, ¿cierto? Por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Y el conocimiento está para que nosotros lo hagamos. Es responsabilidad suya. Míreme muy bien, es su responsabilidad que cualquier persona que se pare aquí a predicar la palabra, usted sepa y entienda que le están predicando el evangelio de Cristo. Es su responsabilidad. Por eso el día de mañana, si usted se entera de cosas, usted tiene como miembro de la iglesia la responsabilidad de decir, no es correcto lo que estás predicando. Venir a mí, preguntarme primeramente y después, si es necesario, hacerlo público a los diáconos o a los servidores, ¿cierto? Y demás, los filtros que tiene la iglesia. Pero es su responsabilidad, ¿cierto? Imagínense yo acá diciéndoles, de ahora en adelante la salvación las vamos a dar si usted deposita $300 en mi cuenta. Su papá, Dani, ¿su papá cree? No cree. Dame $300 y vamos a orar y tu papá va a ser salvo. Suena ilógico, nos reímos, pero esa clase de cosas han pasado y siguen pasando. Y uno dice, ¿cómo es posible que pasen? Por falta de conocimiento. Tercero, ayudar a su hermano en la fe. Y esto es madurar nuestra fe. Nosotros tenemos que crecer, no solo nosotros, sino debemos ayudar a crecer a nuestros hermanos alrededor. Romanos 12, 10 al 13, dice, ámense unos a otros con un afecto genuino, y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar a mi hermano. Todas las cosas que hacemos, ¿cierto? Que hemos velado, hace un año estuvimos ayudando, velando por Melissa en su proceso, ahorita estamos con Andrea, la mamá de Angie Paola, Carolina y demás cosas que hemos hecho a lo largo del tiempo, y hay cosas que tal vez yo no sepa y ustedes han hecho, o que ustedes sepan, o que ustedes no sepan y que nosotros hemos hecho en la parte pastoral. Pero tenemos que cuidarnos. Y les voy a decir una cosa, aunque a ustedes no les guste, pero la persona que está al otro lado, así no le guste, así no le caiga bien, así crea que es fastidioso, lo que quiera, ese es su hermano en la fe. Y usted tiene una responsabilidad de ayudarle a crecer. Ay, pero es que tiene una responsabilidad,
¿cierto? Y hablábamos hace 8 días, es muy fácil ver la parte de afuera, pero no ver la parte de adentro, verme a mí mismo. En este sentido, ¿cierto? Nosotros hablamos a las parejas, ¿cierto? A los que tienen hijos, que uno antes de servir al Señor, uno debe velar y cuidar su primer ministerio. ¿Cuál es su primer ministerio? Su familia, ¿cierto? Pero acá hay un aspecto muy grande, porque su familia usted puede decir es toda la familia espiritual, o su familia usted puede decir toda mi familia de sangre, y resulta que no es así. Partamos de que la Biblia no dice explícitamente que usted deba cuidar su primer ministerio. Lo tomamos desde un principio que se pide a los pastores, a los diáconos, que sean hombre de una sola mujer y que sean padres que cuidan a sus hijos, ¿cierto? Porque antes de servir y antes de traer a la iglesia, debemos cuidar de nuestras esposas y de nuestros hijos. Ese es el ministerio principal, ¿cierto? No podemos confundirnos con la iglesia o no podemos confundirnos con nuestra familia de sangre. Ellos pasan a un segundo plano. Cuando hablamos de que primero cuidemos nuestro ministerio, hablamos de los que están con nosotros todo el tiempo. Padre, esposo, esposa e hijos. Ese es el ministerio, ¿cierto? Cuando hablamos de cuidarlo. Esta es la parte bonita de cuidar a los hermanos. Y esto, aunque a usted no le guste y le parezca difícil, es bonito. Porque qué lindo decir y decirle, mira, todo va a estar bien, tienes una necesidad, no hay problema, yo te puedo ayudar con un mercado. Es difícil, pero hay otra parte y otra responsabilidad en ayudar al hermano. Primera de Corintios 5, 12 al 13. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Y esta es la disciplina que debe haber en la iglesia. Pero más allá de la disciplina, de llamarlo personalmente, de llamar a otros dos y después de traerlo a la congregación, es la exhortación que se debe hacer lo uno con los otros. Muchas veces practicamos algo y es, a mí no me gusta meterme en los problemas de los demás. Lo vi por allá, pero no es mi problema. Resulta que sí es su problema, porque eso hace parte de ayudar a crecer y a madurar la fe de su hermano. Les hago una pregunta. Si ustedes muchas veces se preocupan por cosas en su familia, ¿cierto? Porque alguien está obrando mal, porque alguien está haciendo algo malo, y ustedes se preocupan y dicen, ayúdenos a orar porque tengo una persona en mi familia, un primo, un hermano que está tomando malos pasos. Usted se preocupa, ¿cierto? Y usted dice, ayúdeme. ¿Por qué no lo hace con su hermano en la fe? No quiero ser chismoso porque a mí nadie me ha pedido. No, resulta que sí, es parte de tu responsabilidad también. Porque resulta que todos acá somos pecadores. Es decir, que hoy puede ser tu hermano el que esté fallando, pero el día de mañana puede ser tú. Y si hoy tal vez yo no estoy fallando, tengo que tener cuidado de no caer. Y si el día de mañana caigo, yo esperaría que ustedes me exhortaran para que yo dejara mi pecado y volviera a Dios. Porque muchas veces el no querernos meter en la vida de las personas, lo único que hace es que la persona en su pecado se aleje de Dios y no tenga a la iglesia, porque la iglesia no es para decirle, ay hermanito, Dios lo bendiga, qué lindo está, sino también para decirle, estás obrando mal, vuelve a Dios, voy a orar contigo y voy a estar contigo, pero eso no es el plan de Dios para tu vida. Cuarto, discipular a otros creyentes. Y esto nos tiene que llevar a nosotros a capacitarnos. Usted no puede discipular, usted no puede enseñar si usted no sabe, ¿cierto? Usted no puede decirle a otro cómo seguir a Cristo si usted no lo sigue y si usted no vive con Él.
Mateo 28, 18 al 20, pues todos sabemos que es la gran comisión, ¿cierto? Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y esta sí que menos la practicamos muchas veces. Porque ¿quién es el que debe discipular? ¿Quién es el que debe discipular? Sí, todos, eso es lo que acabamos de leer. Pero en la manera práctica, ¿quién dice que debe discipular? El pastor. Pastor, y se las va a mostrar de una manera muy práctica. Llega una persona que ve que está emproblemada, ¿cierto? ¿Y usted qué dice? Lo va a llevar donde el pastor, para que el pastor le ayude, ¿cierto? Y yo le digo, ¿y tú no sabes el evangelio? Sí lo sé. ¿Se lo compartiste? No, pastor, porque yo sé que usted es la persona más indicada. Sí y no, porque yo no soy indispensable. Entonces, si yo no vengo, entonces nadie va a poder compartir el evangelio. Si yo no estoy, entonces nadie va a poder discipular a otro. No. Y usted puede decir, yo no sé nada. Capacítese. Pero no sé absolutamente nada. Bueno, ¿escuchó el evangelio? Sí. Eso es más que importante y es más que suficiente muchas veces. Pero nos falta aceptar esa responsabilidad y ese compromiso. Porque nadie acá es digno de estar y ser salvo y pertenecer al cuerpo de Cristo. Nadie, ni uno solo. Pero ha sido la gracia, la misericordia de Dios. Entonces, ¿tú por qué no compartes esa gracia y esa misericordia con otros? Y cuando uno dice, solo es por gracia, porque yo no he hecho nada, pero tú no compartes, entonces estás siendo incoherente. Porque si gratuitamente lo hemos recibido, gratuitamente lo debemos dar. Capacitarse. Hoy empezamos el TO 100, ¿cierto? Y yo soy una persona con mucha fe. Yo cuando empecé el TO 100 yo dije, no me van a alcanzar las sillas, ¿cierto? Y siempre me llevo sorpresas, pero no importa, eso es lo que soy yo. Soy un hombre de fe. Yo tengo que caminar así no vea. No significa que no haya llegado nadie, ¿cierto? Pero el punto es que yo sé, desde el año pasado yo hice una prédica acerca de tu condición espiritual y cada uno se examinó y muchos dijeron, no sé qué es el evangelio, no sé cómo ayunar, no sé muchas cosas. Y a mí me entristece ver que esos, ¿cierto?, que saben que tienen que trabajar en su vida espiritual, no tomen la decisión y la responsabilidad de decir, necesito conocer de ti. Y por eso dije al principio que tal vez esto iba a chocar. Pero acuérdense en lo que hablábamos hace 8 días, la responsabilidad que cada uno tiene en su vida espiritual. Sexta, compartir el evangelio con los de afuera. Y esto nos habla de testificar o de evangelizar. Segunda de Corintios 5, 19 al 20. Momento. Dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Cristo. Lo hablábamos también en la comisión, ¿cierto? Tenemos una tarea de presentar a Cristo, de evangelizar. Pero acá viene nuevamente la exhortación. ¿Cómo vamos a evangelizar cuando no sabemos qué es el evangelio? ¿Cierto? Pero es una responsabilidad. Usted tiene la responsabilidad de ir y decirle a otros, ¿cierto? Hay provisión de salvación a través de Cristo, vuélvanse a Él, arrepiéntanse de sus pecados. Pero ¿saben cuál es el problema? ¿Ustedes saben cuál es el problema?
¿Ustedes no saben o sí saben? Digamos que no sabemos, que nos da pena, que es más fácil ser cristiano acá de puertas para adentro, ¿cierto? Acá no molestamos a nadie, afuera para que me digan loco, para que me miren mal, ¿cierto? Pero es una responsabilidad que tenemos. Y es una responsabilidad que nos lleva a negarnos a nosotros mismos, a despojarnos de nuestra vida, porque nuestra vida no nos pertenece, nuestra vida le pertenece a Cristo, pero andemos como tal y vivamos como tal. Séptima, respetar y honrar a sus autoridades espirituales. Y esto nos habla de obediencia, ¿cierto? La palabra de Dios dice que nosotros debemos someternos a todas las autoridades, no solo a las espirituales, a la policía, al presidente, ¿cierto? Al que sea. Pero Hebreos 13, 7 al 25, vamos a leer solo un par de versículos. Dice, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. 17, saltamos al 17, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Voy a repetir este. Denles motivos para que le hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no les beneficiará a ustedes. Oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Uno, ¿cierto? Y yo acá hay algo que yo peleo hoy en día, ¿cierto? Porque el llamado pastoral debe ser un llamado de Dios por vocación. Yo no creo en el pastorado mucho por trabajo o por formación, ¿cierto? Es decir, que tú vayas a un instituto, te formes y te den un título que eres pastor y ya eres pastor, porque el pastorado implica vocación y muchas veces donde termina el trabajo, la vocación tiene que seguir, tiene que persistir, ¿cierto? La vocación te va a llevar más allá. Y acá lo que decía, acuérdense de los líderes que le enseñaban la palabra. Cuando los servidores, no me dejarán mentir, la primera cosa que les decimos a los servidores cuando empiezan a servir en la iglesia, en algún momento de sus vidas ustedes van a venirse en contra de nosotros. Y no, tal vez no nos van a querer, tal vez les va a parecer que nosotros somos malos, ¿cierto? Y siempre nos dicen, pastor, no, ¿cómo es posible? No, sí es posible, sí es posible. Porque van a conocer realmente que nosotros somos humanos, que nos equivocamos, que tenemos temperamento, que fallamos. Y es muy fácil venirse en contra de las autoridades. Pero yo he entendido en estos años de ministerio que el más perjudicado no es uno, aunque muchas veces con dolor, con tristeza, tenga que seguir el ministerio. Por eso decía, procuren que no se haga, porque el más afectado es uno también, ¿cierto? Uno tiene que cuidar su vida espiritual y su vida mental también. Pero a la final, el más afectado eres tú. Porque un pastor, la palabra de Dios nos dice que debe tener una madurez, y esa madurez le debe llevar a entender que los discípulos, que las personas en la congregación no son fáciles y muchas veces no te van a pagar conforme al trabajo que tú hagas. Y está bien, es lo que hay que hacer. Y si no, veamos la vida del Señor Jesús. Pero debemos aprender a someternos a nuestras autoridades. Y acá dice, obedezcamos a nuestros líderes espirituales. Pero acá siempre hay algo muy específico. La obediencia a Dios es absoluta. A las autoridades espirituales es, ¿cuál es la palabra? Absoluta y ¿cuál? Relativa. Relativa en el sentido de que si
una autoridad espiritual te está llevando fuera de lo que la palabra de Dios te está diciendo, tú no tienes que obedecerle. Y antes tienes que correr de ahí si no permite que tú le hables. Porque muchas veces usted dice, no hay problema, pastor, es que yo a usted lo quiero mucho. Ay, pero usted no me quiere lo mismo cuando tengo que exhortarle. Usted no me quiere lo mismo cuando no le voy a decir lo que usted no quiere escuchar. Usted no me quiere lo mismo tal vez hoy en esta prédica. Tal vez antes de llegar me quería. Y hoy con esta prédica, usted me va a decir, yo allá a esa iglesia no voy, porque vea lo que están diciendo. ¿Cierto? Y es normal. No se sienta raro, es normal. Pero mi trabajo es buscar a Dios y hablar lo que la palabra de Dios diga. Así a usted no le guste y así a mí no me guste. Mi trabajo no es que usted se sienta bien. Mi trabajo es que usted tenga y ande en una relación correcta con Dios. Última, la que menos me gusta hablar y la última, por eso la dejé. ¿Alguien que cree que es la última? ¿Cuál? El diezmo. Muy bien. No hablemos de diezmo, hablemos de proveer financieramente, ¿cierto? Personalmente, los que me conocen de hace años, no me gusta hablar del tema. Porque acá es donde empiezan, por allá sale, ¿cierto? Un pensamiento que dice, ahí está, quieren plata, llenarse. Es que muy bien me decían que los pastores, los mantenidos. Pues básicamente la palabra sí dice que ustedes deben de mantener a sus pastores, ¿cierto? Lo que pasa es que tenemos un mal concepto porque hay personas que han mal usado este concepto y este principio bíblico. Pero en esta iglesia no es así. Y muy bien saben que acá todo es muy transparente, que pueden auditar y pueden hacer lo que ustedes bien les plazca para mirar que los dineros se manejan transparentemente. Pero esto no lo exime a usted la responsabilidad de proveer para la iglesia del Señor. 2 de Corintios 9, 6 al 8 dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para que compartan con otros, ¿cierto? Muchas veces a nosotros nos enseñan lo más básico y es el diezmo. Usted tiene que traer el 10%. Y entonces ahí viene la pelea. ¿Y qué van a hacer con el 10%? ¿El 10% qué es? ¿Y por qué no doy más? ¿Y por qué no doy menos? Bueno, nunca la pelea es porque doy más, siempre la pelea es porque no doy menos, ¿cierto? Pero eso no es bíblico, porque eso es del Antiguo Testamento, eso ya no es. Bueno, sí, está bien, es del Antiguo Testamento. Ellos daban el diezmo y el diezmo casi siempre eran otras cosas, no eran dinero, era en sus cultivos, era en sus ganados y demás cosas. Pero el Señor Jesús decía, cuando había un discípulo, decía, vende todo y sígueme, porque ellos funcionaban y vivían en comunidad. ¿Qué significaba? Todos estamos viviendo en comunidad, todos ustedes vendan todo, que nosotros vamos a responder por cada uno de ustedes. Pero, ¿eso funciona hoy en día? No. Entonces no vendan todo. Cuando las personas creen porque le dice venda todo y démelo, no, está fuera de contexto y esa persona solo está buscando enriquecerse con su vida. Pero Pablo sí nos dice que demos con alegría, ¿cierto? Y para nosotros el Antiguo Testamento es espejo del Nuevo Testamento. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que le agrada al Señor? Porque Deuteronomio 16:17 dice que todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Señor. Debe haber un balance, ¿cierto? Conforme a lo que te dé alegría, pero también conforme a lo que el Señor te ha bendecido. Y por eso es que muchos usamos
lo que se practicaba en el Antiguo Testamento, que es el 10%, porque sabemos que a Dios le agrada, ¿cierto? Creemos que es. Pero eso no implica que usted no pueda dar más o que no pueda dar menos. Pero es donde nosotros debemos evaluarnos, porque si usted gana $100,000 y da $100, ¿cierto? Creo que hay una gran diferencia. Y acá es donde a veces no es el tema de lo que puedas dar, sino el amor al dinero que hay en tu corazón. Pastor, pero entonces yo no puedo dar. No dé, no hay problema, no dé, no lo haga. Pero entienda que hay una responsabilidad en contribuir. Yo le hago una pregunta: si usted no da y no aporta, ¿cómo se paga este lugar? ¿Alguno de sus hermanos tuvo que contribuir para pagar? ¿Cómo se pagan todos los equipos que compramos? ¿Algún hermano tuvo que contribuir para pagar? ¿Cómo se dan cuando tenemos las comidas, los regalos, cierto? ¿Algún hermano tuvo que contribuir para pagar? ¿Cómo se hace para las actividades cuando invitamos a un predicador? Ahorita en 2-3 semanas va a venir el pastor Carlos. ¿Cómo se hace para pagar tiquetes y demás cosas? Un hermano tuvo que dar. Gracias a Dios, mi esposa y yo todavía trabajamos, pero si no sabían, mi esposa desde este mes empezó a trabajar part-time. ¿Saben por qué empezó a trabajar part-time? Para dedicar más tiempo al ministerio. Y parte de uno de sus hermanos que dan al ministerio, nosotros también hemos empezado a recibir desde el año pasado una pequeña ofrenda para ayudar a los pagos de las cosas. Mi plan, o el plan que ponemos delante de Dios, es que conforme a la iglesia crezca, y ustedes están dando que la iglesia está creciendo, nuestro plan es pasar a gastar más tiempo en el ministerio. Adivine de dónde va a salir esa plata. De lo que usted contribuya, y si usted no contribuye, otro hermano está contribuyendo. El punto con esto, y a mí no me gusta hablar de esto por una sola cosa, y es que a mí Dios es mi proveedor. Yo no tengo que decirles a ustedes que vengan y diezmen, que pacten, que hagan cosas así ridículas, perdón que les diga, porque ustedes no son los que me van a mantener y ustedes no mantienen la iglesia. Dios trae la provisión a través de cada uno de sus diezmos, ofrendas o lo que quieran poner. Pero ahora personalmente usted entienda que hay una responsabilidad. Y acá estos versículos nos hablan también de que Dios provee. Y personalmente, esto soy yo, Cristian Aldana, soy yo. Yo le digo: Señor, yo a ti te doy una parte de mi salario porque reconozco que tú provees en mi casa. Y gracias a Dios hoy mi vida financiera es mucho más estable de lo que fue hace 7 años o cuando llegué como estudiante, que era un ir y venir. Pero les puedo asegurar que el tener claro mi principio en esto me ha llevado a ver un Dios que provee, porque Él lo hace todo el tiempo. Por eso es un principio que yo sé que el Señor le revela a cada uno en el corazón. Que usted haga caso omiso, que usted diga es que se van a robar la plata, pues le digo algo directamente: si usted permite esos pensamientos, déjeme decirle que usted me está diciendo a mí y al equipo de trabajo, quien toma las decisiones, que nosotros somos los ladrones. Porque así es. Si usted dice es que me van a robar la plata, pues nosotros somos unos ladrones. Porque el manejo se hace en el equipo de trabajo, ¿cierto? La persona que está encargada de las finanzas y las decisiones que al final se toman en el grupo pastoral. Entonces al final hay una gran cosa, y es mi responsabilidad frente a la iglesia lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo nos fue en el examen? Levante su mano interiormente y evalúese cómo está su membresía en la iglesia, ¿cierto? ¿Qué tan miembro es de la iglesia, cierto? Y ustedes me conocen que a veces mi error es que a veces soy muy madre, ¿cierto? A veces soy como, ay, hay que entenderlo. No, pero ¿saben cuál es el problema? Que yo no permito que ustedes crezcan. Y a veces es necesario sufrir, estrellarnos para crecer. Y yo les digo una cosa: yo prefiero que ustedes estén en contra de mí antes que estén en contra de Dios.
Y si ustedes esta prédica dicen, no quiero, Señor, no hay problema. Pero eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. No nos gusta, pero es lo que la palabra de Dios enseña y no le podemos cambiar. Ay, que en otra iglesia... No hay problema. Te vamos a extrañar porque procuramos y trabajamos para que tú seas parte. Y eso es algo de los grandes cambios que hemos hecho al empezar este proyecto Living Stones. Entender qué es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entender que hay muchas cosas que pueden ser diferentes, pero no nos hacen enemigos y no nos hace de que no seamos hermanos. Por eso hay doctrinas primarias, secundarias, terciarias, ¿cierto? Pero lo que usted no puede evadir es la responsabilidad que usted tiene en el cuerpo de Cristo. Vaya a otra iglesia, hágalo. Vaya buscando otro pastor, hágalo. Vaya buscando que alguien le diga lo que usted quiera escuchar. Pero tal vez no va a entender lo que Dios quiere hablarle a su vida. Y eso sí me da tristeza en el corazón. Porque muy bien el Señor lo ha dicho, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vamos a colocarnos de pie para terminar orando. Pero vean, debe haber alegría en nuestros corazones. ¿Sabe por qué debe haber alegría en nuestros corazones? ¿Saben por qué? Porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y hay responsabilidades, pero ¿saben qué? Eso significa que hay un cuerpo que cuida de mí, que hay un cuerpo en el cual yo estoy y yo voy a crecer. ¿Saben por qué servimos? No servimos porque necesitemos gentes y necesitamos manos, aunque sí, pero servimos para crecer, para ser cuerpo. Un miembro se identifica porque tiene un accionar en el cuerpo, valga la redundancia. Crece más el que sirve que el que no lo hace, porque el que sirve entiende que realmente esto no se trata de perfección, se trata de obediencia, se trata de procurar buscar a Dios cada día y con lo mucho o con lo poco que tengamos, darle a Él todo. Así que hoy mi invitación es a que lo que aprendimos el sábado pasado, examínese cada uno. Si usted cree que hay muchas cosas que estoy mintiendo, vaya a la Biblia y dígale, Señor, muéstrame, el pastor se equivoca, hereje. Pero vaya a la Biblia, no vaya a su amigo YouTube buscando los diezmos hoy en día no son necesarios, o buscando las membresías no son de Dios, son del diablo, porque lo va a encontrar. En internet se encuentra de todo. Pero si usted quiere buscar a Dios y buscar su palabra, vaya a la Biblia. Voy a invitar también a los diáconos, si quieren pasar, vamos a orar. Si alguien tiene algo por lo cual, bueno, acá en esta iglesia no hay diáconos por lo visto. Pasen, den un paso al frente, ¿cierto? Ahí nomás, no tienen que... Parte de ser cuerpo de Cristo es entender que hay momentos en los cuales necesitamos oración, ¿cierto? Vamos a orar 5 o 10 minutos, pero si alguien tiene oración, tiene un pedido de oración, sencillamente levante la mano y alguno de los diáconos se va a acercar a usted a orar por su vida. No va a pasar nada raro, tenemos que quitarnos el misticismo raro, loco, de que si alguien ora por mí, no. Sencillamente alguien va a acompañarme en la oración porque entiendo que ese es un hermano que ha madurado y que ha crecido y necesito hoy que oren por mí. Si hay algo en lo cual usted quiera contarle, decirle y quiere, hágalo. Desen la vuelta para que miren quién de pronto necesita oración. No les dé pena y yo voy a dirigirles desde aquí. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Padre, hoy es un día precioso y hermoso porque predicamos tu palabra, Señor. Padre, hoy es un día en el cual tú exhortas nuestros corazones y nuestras vidas y aún tal vez todo nuestro entendimiento, Señor. Padre, hoy tal vez tú nos confrontas y nos muestras ese amor que no nos gusta
Y es ese amor que disciplina, Señor. Es ese amor que nos lleva a entender que el simple hecho de venir y estar cada 8 días no nos hace ser parte y miembros del cuerpo de Cristo, Señor. Que Padre, a veces vamos por la vida caminando, Señor, y decimos, pues si hoy voy a la iglesia, si tal vez hoy voy a visitar a Cristian, y Padre, no entendemos que congregarnos es un acto en el cual obedecemos, Padre, y aceptamos que somos parte de un cuerpo, y como parte del cuerpo debemos estar ahí cada día, Señor, para darte gracias, para cantar alabanza, Señor, pero también para permitir que el día malo, Señor, no sea tan malo, porque tú, Padre, usas vidas humanas imperfectas para traer, Señor, descanso, o traer una palabra, Señor, que me permita acercarme cada día más a ti. Padre, hoy pedimos perdón, Señor, si hemos sido necios, si hemos caminado en contra de ti, Señor. Si diciendo de nuestras palabras, de nuestra boca hacia afuera, que te amamos, pero en nuestras acciones y en nuestras decisiones, Señor, hacemos cosas completamente diferentes. Padre, congregarnos no debería ser un asunto de si puedo, sino de compromiso y saber que yo necesito congregarme, porque es entender que hay otros con necesidad que también, Señor, vienen a buscarte, y que yo también tengo una responsabilidad con ellos. Porque, Padre, esto no se trata solamente de mí. No puedo caer en un error de pensar que toda la iglesia gira en pos de mí. Yo también tengo responsabilidades en esta iglesia, Señor, conforme al crecimiento. Yo también debo cuidar de otros, Señor. Yo también debo discipular a otros. Yo también debo procurar que la palabra se predique, Señor, conforme a tu bendita palabra, valga la redundancia. Yo también, Señor, debo aportar, Padre, para que cada día, Señor, la iglesia crezca. Para que cada día, Señor, no sean solo 2 pastores, sean más. Para que no seamos solo los 50, los 60, sino podamos llegar a otros lugares, bendito Dios. Porque también, Padre, con mis finanzas, yo a ti te reconozco como mi proveedor, Señor. Y perdón si no he cambiado mi manera de pensar. Y aún, Padre, mantengo los pensamientos que los demás dicen. Pero, Señor, los demás no están en este lugar, no están en esta iglesia, Señor. Y, Padre, delante de tu altar, Señor, yo como autoridad espiritual y pastor reconozco, Señor, que hemos cometido muchos errores. Pero, Padre, de esa misma manera también reconozco que nos hemos arrepentido delante de la iglesia, Señor. Y también reconozco que hemos procurado hacer cambios que nos lleven cada día a vivir y a moldear esta iglesia a tu palabra, Señor. Por eso, Padre, reconocemos nuestra responsabilidad. Pero yo te pido que seas tú dándoles a cada uno el discernimiento para entender la suya, Señor. Padre, tú sabes que hay muchos caminos, pero solo hay un camino que nos lleva a ti, es a través de Jesús. Y hoy nuevamente el Señor te pregunta, ¿qué es la salvación? ¿Eres salvo? Y si tú aún no estás seguro, nuevamente la pregunta es, ¿cuándo lo estarás? ¿Cuándo tomarás tu vida espiritual como algo importante? ¿Cuándo dejarás tu vida religiosa de venir a este lugar simplemente por venir y decir me he acercado a Dios? Cuando no has priorizado en conocerle a Él a través de su palabra. Y es verdad que tal vez hay otros que han cometido errores. Es verdad inclusive que tal vez nosotros aquí hemos cometido errores. Pero nada justifica tu responsabilidad de buscar a Dios, de volver a Él, de arrepentirte y ser parte de,
Dios no te llama a que vengas y te sientes. Dios te llama a que seas parte y miembro de la iglesia de Cristo. Dios no te llama a que te pelees con los demás por si es café o es blanco. Dios te llama a que crezcas, a que madures y lleves a otros a entender el evangelio, la buena noticia. Hay provisión de salvación para todos los que en Él creen, se arrepienten de sus pecados y vuelven a Él. Vuelve a Cristo hoy. Padre, te doy gracias, Señor, porque a veces las malas noticias nos llevan a entender las buenas. Todo comenzó cuando entendimos, Padre, que estábamos condenados, perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Habitábamos lejos de ti, Señor. No había camino. Pero la buena noticia fue entender que tú habías dado provisión de salvación a través de la vida de Jesús, de su sacrificio y de su vida. Y que nuestra fe en el evangelio y nuestro arrepentimiento y nuestro reconocimiento de ser pecadores nos darían la opción de volver a ti. Por un acto divino, Señor, tú nos llevas a la regeneración, a la conversión, al nacimiento de nuevo y a la fe regeneradora, Señor. Pero Padre, hoy tal vez esta es una mala noticia y tal vez muchas cosas no me gustan, pero me van a llevar a entender que realmente tengo que tomar decisiones respecto al cómo estoy viviendo mi vida espiritual y darte prioridad, Señor, en todo lo que tú has permitido, Señor, en mi vida. Y esto tal vez implica tomar el compromiso de asistir regularmente. Esto tal vez implica tomar un curso de fundamentos. Esto tal vez implica bautizarme. Esto tal vez implica poner mi vida en disposición a que otras personas te conozcan a ti. Esto tal vez implica, Señor, empezar a aportar con mis ofrendas, con mi compromiso financiero, llámese diezmo, llámese 5%, llámese 20%, llámese $100, 200, lo que Dios disponga en su corazón conforme a como Él te ha bendecido. Por eso te alabamos, Señor. Y hoy, Padre, los que han permitido que cristianos más maduros oren por ellos, Señor, te doy gracias, porque solos no podemos, ni tampoco queremos, Señor. Porque necesitamos de nuestra familia espiritual, necesitamos del cuerpo de Cristo para crecer. Porque, Padre, tú lo dijiste, encontraríamos adversidad, encontraríamos persecución. Al salir de este lugar encontramos un mundo que va todo en contra de ti, de tus principios y de tu palabra. Pero cuando entendemos que tu cuerpo, que tu iglesia es mayor, sentimos paz y seguridad de que tú, Señor, no solo has provisto salvación, sino has provisto comunidad, familia, para acompañarnos en este viaje, en este caminar, hasta que tú nos llames a tu presencia. Gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Te oramos para que tú nos permitas caminar en pos de ella, meditar en ella y crecer conforme a tu bendita, tu preciosa, tu agradable y buena voluntad. En tu precioso nombre, Jesús, oramos en esta noche. Amén.